La primera carta de Juan. La introducción. A Primera Juan se le conoce como carta, una de las epístolas generales, pero su formato es el de un breve tratado doctrinal útil para responder preguntas de los nuevos creyentes, para advertir sobre las afirmaciones de los falsos maestros y para examinar su testimonio. Útil también para enseñar a los creyentes en qué consiste la verdadera comunión con Dios. El autor es Juan, el discípulo de Jesús, autor del Evangelio y autor del Apocalipsis. El trasfondo. En el primer siglo muchos falsos maestros de la fe se apropiaban de frases y poses del cristianismo, pero en verdad buscaban controlar personas y posiblemente enseñorearse de ellas. Las grandes afirmaciones en relación al pecado, al amor sacrificial y a la encarnación de Jesús en el libro son señales que el cristiano debe tener a la vista para identificar a los falsos maestros frente a los verdaderos maestros que aspiran a la santidad, aman sin pedir nada a cambio e incluso anduvieron con Jesús. El mensaje de este pequeño tratado doctrinal se divide en 4 partes. En el capítulo 1, versículos 1 al 10, la evidencia. En el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 10, el debate. En el capítulo 3, versículo 11 al capítulo 4, versículo 6, las pruebas. Y en el capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 21, la aplicación. Veamos cómo Juan nos instruye sobre la verdadera naturaleza del Evangelio en el que hemos creído. Empecemos por la primera parte. La presentación, capítulo 1, versículos 1 al 4. Explica que los verdaderos maestros de la fe estuvieron con Jesús y anduvieron con él. Él es una realidad histórica y su vida es lo que los verdaderos maestros enseñan y tratan de reproducir en los demás. Y esa es la esencia de la comunión cristiana desde los apóstoles al presente. En el capítulo 1, versículos 5 al 10, encontramos la presentación de los falsos maestros. Juan desenmascara por medio de 3 dichos propios de los falsos maestros su identidad. Los dichos se introducen con la expresión si decimos. 1. Que tenemos comunión con Él. 2. Que no tenemos pecado. 3. Que no hemos pecado. Entonces, dependiendo de la conducta percibida, el resultado es 1. O nosotros mentimos. 2. O nos engañamos. 3. O le hacemos a Él mentiroso. Por eso en la segunda parte se ponen a debate estos importantes puntos. En la primera parte, el fundamento, en capítulo 2, versículos 1 al 17, se nos da para entender 1. Si el pecado controla o no al creyente. 2. El papel del amor sacrificial. Y 3. La importancia de la encarnación de Jesús. Juan presenta sobre estas cosas, primero al abogado que nos defiende frente al pecado. Segundo, al poder de los mandamientos de Jesús para vivir. Y tercero, al amor del Padre que es incompatible con el amor al mundo. De ahí entonces está puesta la mesa para la controversia, en el capítulo 2, versículo 18, al capítulo 3, versículo 10. A los falsos maestros Juan los llama anticristos, porque 1. Abandonaron a la congregación, 2. Niegan la encarnación de Jesús y 3. Al negar la encarnación, niegan también el mensaje oído desde el principio. El principio se refiere al ministerio de Jesús, del que aprendieron los apóstoles. La exhortación es a permanecer en Jesús, a contemplar la realidad de su amor y a no dejarnos engañar por los que practican el pecado o la injusticia. En la tercera parte, Juan pone a prueba lo que nos ha dicho antes. Primero, en el test del amor, en el capítulo 3, versículos 11 al 24. El mensaje original de Jesús encarnado es el amor sacrificial. Ese amor no alberga odios como Caín. Esto es útil para la vida propia y para ver si la enseñanza proviene o no de un falso maestro. El amor está en los hechos y por eso es central seguir el modelo sacrificial de Jesús, que Juan describe como creer en su nombre. Luego viene el test de los espíritus en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Para Juan este test se revela en lo que el supuesto maestro dice ahora acerca de la encarnación de Jesús. Jesús presentó una contracultura. Por ello, ser creyente significa tener una cultura contramundo, como Jesús vivió. La cuarta parte trata de la aplicación del test. En el capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 5. En otras palabras, el amor que practicamos evidencia si conocemos a Dios o no, si permanecemos en Él o no, y si hemos sido engendrados por Él para vencer al mundo como Jesús lo hizo. Nos ayuda en esto el testimonio del Espíritu Santo. Capítulo 5, versículos 6 al 17.
Jesús nació de agua, figura del Antiguo Testamento para el Espíritu, y de sangre, es decir, nacido en carne. Los creyentes tienen ese testimonio, es decir, el de haber visto y andado con Jesús en carne, y tienen también el testimonio interior, es decir, el testimonio del Espíritu Santo, que es aún mayor que el de la enseñanza de los hombres. Por ese testimonio es que sabemos que tenemos vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El cierre del tratado o conclusión está en el capítulo 5, versículos 18 al 21. Y dice que por la enseñanza de este tratado doctrinal tenemos entendimiento de que el Hijo de Dios es Dios, y que conocer al Hijo de Dios es conocer al Dios de amor. Finalmente agrega una exhortación pertinente y universal: resistid a los ídolos. Es posible conectar el prólogo del tratado con el resto del libro. Y esto lo que subraya es la importancia de la encarnación. La realidad histórica de Jesús es la esencia de la comunión cristiana y de nuestra comunión con la doctrina de los apóstoles. Y esta doctrina, rectamente enseñada, según el tratado de Primera Juan, es la base para tener comunión con Cristo, con sus enseñanzas y con los demás creyentes. Y ese es el mensaje de este profundo escrito.